Hola, vamos a trabajar hoy series de convergencia rápida a pi, series que en poquitas iteraciones pues encuentran muchos decimales del número pi y bueno, es la parte final que yo voy a hacer, aunque hay muchísimas más posibilidades sobre pi. Y bueno, pues el primer personaje que vamos a tratar en esta presentación es John Machin. John Machin es contemporáneo de Newton y también de Euler, y en 1706 inventa una fórmula maravillosa que con poquitas iteraciones conseguía encontrar muchos decimales del número pi. John Machin era profesor de astronomía y de matemáticas en el Gresham College de Londres y fue secretario de la Real Sociedad y estuvo dentro de la comisión que juzgó quién había inventado el cálculo diferencial, si Newton y Leibniz. Así que es uno más de esa comisión que lo determinó. Los criterios de John Machin para este tipo de cosas pues eran apreciados por sus colegas en aquella época. O sea que es un personaje de peso. Bueno, pues él inventa una fórmula, pi partido por 4, que es igual a 4 por arco tangente de un quinto, menos la arco tangente de 1 partido 239. Es un poquito rebuscada, ¿no? Porque vemos ahí unos números muy rebuscados, pero en realidad, eh, aquí en la página web de The Wall of Pi, podemos encontrar que es una propiedad que John Machin demuestra y, bueno, es una demostración que no es muy fácil, pero que utiliza propiedades de números complejos y también propiedades de logaritmos y tal. Y en un artículo que apareció en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española se nos propone que lo demostremos mediante números complejos. Yo he hecho esta demostración a mano porque se dan unas indicaciones y entonces yo me he estado entreteniendo en hacerla. Yo voy a colgar la página de este documento en internet para que cualquiera la pueda consultar. Básicamente lo que hace es igualar dos números complejos y demostrar que son iguales. Bueno, iguales no son, son prácticamente iguales. Su módulo sí que es igual, pero su argumento es casi igual. Entonces, esto lo veo aquí en la demostración que yo he hecho. Y bueno, haciendo todo este trabajo se puede llegar a ver que efectivamente el argumento de todo esto vale pi cuartos, ¿vale? Cualquiera puede consultar la demostración, no es demasiado difícil, pero lleva un ratito hacerla. Bueno, John Machin lo que hace es que esta serie la convierte esta fórmula la convierte en una serie utilizando la fórmula de Gregory que vimos en un vídeo anterior. Entonces, encontramos esta fórmula que, aunque tiene muchos términos, resulta que con muy poquitas iteraciones encuentra muchos decimales de pi y es la primera persona que llega a los 100 decimales del número pi, 1706. Claro, posteriormente hay más matemáticos que inventan fórmulas como las de Machin. Entonces, por ejemplo, cómo no, Gauss inventa una fórmula muy parecida a la de Machin y aquí la tenéis puesta en formato de Gregory, en serie de Gregory para poder hacer los cálculos y obtener decimales del número pi. Esta fórmula la inventa Gauss en 1863. Bien, al final del vídeo vais a encontrar eh, con GeoGebra hechas tres series. La de Machin, la de Gauss y las de Ramanujan. Entonces podréis comprobar, por ejemplo, comparando las de Machin, si Gauss o Machin tenían cuál de los dos tiene mejor serie, ¿vale? Porque GeoGebra nos permite ver eso. Y deciros que en el año 2002, pues por ejemplo, el profesor de la Universidad de Tokio, Yasumasa Kanada, pues utilizó dos fórmulas del tipo matching, todas las que son del tipo arcotangente son las que llamamos de tipo matching, porque estas convergen rapidísimamente a pi,
Y con esas fórmulas en el 2002 encontró 1 billón de cifras decimales. Utilizó una fórmula debido a un profesor de matemáticas de instituto llamado Takano, que en 1982 encontró esta fórmula que vemos aquí, la que pone arco tangente de 1 partido 49 y todo este términos que hay aquí. Y luego una fórmula de 1896 de un gran matemático noruego que se llamaba Stormer. Bueno, pues, ¿por qué utiliza dos fórmulas para calcular los decimales de pi? No sé si os habréis preguntado, bueno, ¿y cómo saben si calculan 1 billón de cifras decimales que esas cifras están bien? Bueno, pues es muy fácil, porque tú no pones a calcular una cifra decimal. Perdón, tú no te pones a calcular esas cifras decimales con una fórmula, te pones a calcularla con dos. Entonces lo que haces es comparar los resultados. Entonces, donde ven que son iguales los resultados es porque esos números son de pi. Donde ven que difieren, pues a lo mejor las series empiezan a diverger de pi, ¿vale? Entonces, lo que se hace es comparar los decimales de dos fórmulas distintas y ver hasta dónde son iguales. Y hasta dónde son iguales, pues entonces esas cifras decimales se asumen como de pi, ¿vale? Así que en 2002, 1 billón de decimales. Y se consiguió mediante el profesor Yasamusa Kanada, ¿vale? Y con fórmulas del tipo matching, dos de ellas, muy parecidas a las que inventó Matching. Pero queríamos centrarnos ahora en Ramanujan. Ramanujan es un personaje muy curioso dentro de la historia de las matemáticas. Él era indio, nació en 1887 y murió en 1920, era una persona muy joven cuando murió. Y se dice normalmente que no tuvo una gran formación matemática, y es así, porque prácticamente lo que aprendió fue lo que aprendió en el instituto, donde entró ya un poquito, bueno, empezó a estudiar un poco más mayor porque tuvieron que esperar a una beca o algo así, y luego después continuó en el instituto, pero no consiguió entrar nunca en la universidad porque no aprobaba los exámenes, siempre estaba centrado en sus cálculos matemáticos porque le encantaban las matemáticas. Y bueno, pues Ramanujan, pues estaba siempre, por ejemplo, una de las cosas que hizo para aprender matemáticas es consiguió un libro que tenía 6.000 fórmulas y teoremas matemáticos y ejercicios sin demostración, y él se los hizo todos. Entonces aprendió muchas matemáticas, pero su formación era una formación muy incompleta. Sin embargo, él escribió una carta con un montón de demostraciones matemáticas y cosas que él había estado estudiando y las mandó a las universidades de Londres porque los profesores de la India, de la universidad, no terminaban de entender lo que él había escrito. Entonces le propusieron que lo enviara a Inglaterra. Y entonces hubo una universidad, creo que es la de Oxford, donde no le hicieron mucho caso, pero en la Universidad de Cambridge, pues un día se sentaron Harold Hardy y me parece que fue Littlewood, que eran profesores en la universidad, se sentaron seguramente a tomar una taza de té después de la cena, sacaron la carta de Ramanujan y empezaron a mirar sus fórmulas. Y después de unas horas de trabajo, fijaros lo que dijo Hardy. Forzoso es que fueran verdaderas, porque de no serlo, nadie habría tenido la imaginación necesaria para inventarlas. Ramanujan les había mandado una carta con tantas fórmulas matemáticas que algunas ellos las entendieron, pero otras era imposible. Entonces llegaron a la conclusión de que era el personaje que les había escrito esa carta tenía que ser un personaje excepcional. Así que le pidieron que viniera a Inglaterra para hablar con él y seguir con su formación matemática y ver su trabajo. Es curioso que es un personaje misterioso Ramanujan porque él era de una zona de la India que adoran a una diosa que se llama Nagiri, ¿eh? Y él siempre afirmó que en sueños Nagiri le transmitía fórmulas matemáticas. Bueno, es lo que él decía, ¿eh? No lo invento yo. Y cuando los profesores de matemáticas de Cambridge le
pidieron que fuera a Londres, la familia de Ramanujan no estaba muy convencida de que Ramanujan fuera a Londres, pero curiosamente dicen que la diosa Nagiri se apareció en un sueño a la madre de Ramanujan y le dijo que su hijo tenía una misión muy importante en Inglaterra que cumplir y que debía dejarle marchar. Así que la mujer se decidió, le dejó que marchara a Inglaterra y bueno, Ramanujan pues fue a Inglaterra y entonces es curioso que Hardy veía como Ramanujan tenía una formación muy incompleta en matemáticas, había muchas cosas que no conocía, pero cómo enseguida aceptaba lo que iba aprendiendo y cómo intuía resultados matemáticos complejos y avanzaba a una velocidad tremenda. De hecho, él le atribuyó como al genio matemático, él le daba puntuaciones y Ramanujan, por ejemplo, le puso un 100, o sea, el máximo era un 100 y él le puso un 100, o sea, que veía que era excepcional. Cuenta la famosa anécdota de que cuando Ramanujan cayó enfermo y estaba en el hospital, un día Hardy fue a verlo y Ramanujan le preguntó que cómo había venido a verlo y cuando le dijo Hardy que había venido en un taxi, le preguntó que, qué matrícula tenía el taxi y Hardy, si no recuerdo mal, le dijo el número 1729 y dijo, un número que no tiene mucha importancia. Y Ramanujan dijo, uy, ¿cómo que no? Esto tras unos segundos, ¿no? Dijo, uy, ¿cómo que no? Es el número más pequeño que podemos poner como dos potencias elevadas al cubo, como suma de dos potencias elevadas al cubo de dos formas distintas. O sea que hay dos formas distintas de poner sumas de números elevados al cubo para conseguir ese número. Y 1729 era el más pequeño que podía hacer eso. O sea que Ramanujan tenía en su cerebro una calculadora especial, que eso no lo tiene nadie. Y curiosamente esos números que cumplen esa condición ahora se llaman números de Hardy-Ramanujan. Bueno, pues Ramanujan inventó unas series de tipo 1 partido por pi, que eran unas auténticas bestias acercándose a pi. Fijaros, inventó 4 familias, dijo que había 4 familias de series que daban 1 partido por pi y puso varios ejemplos, más de 14 ejemplos de series distintas. Y entre ellas la que destaca es esta. Esta es brutal porque en cada iteración te da 8 decimales exactos de pi. Entonces con esta serie se avanza a una velocidad tremenda cuando quieres encontrar decimales de pi. Pero Ramanujan no todo lo que demostró era cierto. Algunas cosas que él demostraba, perdón, que él afirmaba que eran verdad, no las demostraba. Pasaron a lo mejor muchos años, hasta el año 85, no empezaron a demostrarse muchas de las fórmulas que Ramanujan había pensado. Y algunas de esas fórmulas que él había inventado no eran ciertas, pero bueno, muchísimas sí. Y fijaros, empiezan a aparecer aquí personajes de matemáticos más modernos, como son los hermanos Bourgain o los hermanos Chudnovsky. Curiosamente son familias de hermanos. Y algunos otros matemáticos que demostraron las 4 familias de series que dan 1 partido por pi. Los hermanos Chudnovsky son dos, los dos que tenéis aquí debajo. El de la izquierda es David y el de la derecha es Gregory. Gregory está enfermo, ¿vale? Tiene una enfermedad bastante fastidiada y David cuida de él. Los dos siempre han estado juntos. Los dos son matemáticos y especialistas en computación, o sea que les encanta hacer computadoras caseras que permiten hacer todo este tipo de cálculos. Y se considera a Gregory Chudnovsky, que es el de la derecha, uno de los matemáticos vivos más importantes que existe. Bueno, pues ellos inventaron esta fórmula que hay aquí, que está basada en las fórmulas de Ramanujan. Ramanujan no inventó esta, ¿eh? Esta la inventaron ellos, pero están basadas en los descubrimientos de Ramanujan. Bueno, pues fijaros, esta fórmula es todavía más brutal que la de Ramanujan, porque esta da 15 decimales en cada iteración. Y esto es muy interesante. Mirad, hay físicos que consideran que vamos más adelantados en la física de lo que tendríamos que ir. Incluso llegan a considerarlo como 20 o 30 años. Si no hubiera existido Ramanujan,
parte de sus fórmulas que hoy en día son utilizadas en las teorías de supercuerdas no se habrían conocido, no se habría podido progresar en las teorías de cuerdas. Y se habrían tenido que inventar, y seguramente se habrían inventado, ¿no? Habrían tardado unos años en inventarse. Pero vamos más adelantados en la física de lo normal porque un personaje de la India con poca formación matemática inventó esas fórmulas. Y esto es algo que es genial, ¿no? Es algo que es increíble. Bueno, fijaros para qué sirve. Aquí tenemos otra fórmula de Ramanujan maravillosa donde aparecen dos tipos de sumas. Por un lado tenemos unas fracciones que utilizan productos con números impares y por otro lado tenemos una fracción continua preciosa donde vemos que aquí van apareciendo los números naturales, 1, 2, 3 y siempre se suma un 1. Bien, fijaros, ¿qué es lo que sale? Raíz de e por pi partido 2. O sea, aparecen tres de los números irracionales más importantes de la historia de la humanidad. Aparece e, aparece pi y aparece raíz de 2. Y bueno, otra fórmula de las que serían dignas de recibir como fórmula más bellas de las matemáticas. Y todo esto que hemos visto de Ramanujan, todavía se está estudiando cosas de Ramanujan, se está viendo cómo entender lo que él hizo y se está utilizando parte de los descubrimientos que él hizo en física y, por ejemplo, en cristalografía. Pero quiero enseñaros algo que es genial. Aquí, bueno, aquí tenemos algunos otros resultados matemáticos con fracciones continuas y una fórmula de Biot con raíces. Pero quería enseñaros algo que es genial. ¿Cuál es el récord de cálculo del número pi? Bueno, yo voy a poner lo que he encontrado porque debe de haber muchas cosas. En 2011, un estudiante de ingeniería llamado Alexander G. y es yo creo que es profesor o es especialista en nuevas tecnologías, que es Shigeru Kondo, encontraron los 10 primeros billones de decimales del número pi. Bueno, dices, bueno, pues lo han encontrado. Mirad el engendro que tienen aquí a la izquierda. Esto de aquí es un PC normal, de los que podemos comprar en una tienda de informática. Y no recuerdo mal cuántos, no sé si eran 10 discos duros. Mirad, 10 discos duros conectados unos con otros, porque el número pi ocupa mucho sitio. Entonces se necesitan 10 discos duros para trabajar y que el ordenador no se cuelgue y pueda ir almacenando la información. Bueno, pues Alexander G programó las fórmulas de Chudnovsky, las que hemos visto, la de los hermanos, para encontrar 10 billones de decimales del número pi. ¿Cuándo hicieron esto? Pues fijaros, lo empezaron a hacer a mediados del año 2010. No he encontrado en concreto la fecha porque hubo un problema que tuvieron con el ordenador en octubre del 2010, pero vamos, aproximadamente agosto, septiembre del 2010 empiezan y acaban en, si no recuerdo mal, sobre el mes de agosto del 2011, casi un año, ¿eh? Bueno, si recordáis la fecha del 2011, ¿qué pasó en Japón? Hubo un terrible tsunami. El tsunami hizo que se cortara la energía eléctrica. Llevaban medio año de cálculo, ¿vale? Eh, la luz eléctrica saltó en Japón. Pero curiosamente, el ordenador que ellos tenían donde se estaba trabajando y sacando decimales del número pi lo tenían conectado a otra corriente eléctrica que no saltó. Con lo cual, milagrosamente, el ordenador siguió trabajando y pudieron ahorrarse un año de trabajo, ¿vale? Porque si no, habrían perdido un año de trabajo, ¿vale? Así que es una cosa increíble. Pero lo más increíble es que Kondo esto lo hizo en su casa. Es decir, tuvo un ordenador. ¿Veis la cantidad de ventiladores? Yo tengo un ordenador en mi casa con un ventilador y me vuelve loco. Pues fijaros la cantidad de ventiladores. ¿Sabéis cómo son las casas en Japón de pequeñas? Bueno, según lo que he leído, en su casa había 40 grados centígrados por el calor que desprendía el ordenador. Y la mujer de Kondo, porque Kondo está casado, la mujer de Kondo decía que una de las ventajas de tener esto, menudo ruido tenían que tener,
es que cuando traía la colada adentro de la casa, no que pusiera la ropa a secar, no, es que la colada la ponía dentro de casa, se le secaba en un momento, claro, con 40 grados, pero que pagaban $350 de eh, electricidad todos los meses. Bueno, esto es increíble que tuvieran esta fuerza de voluntad por obtener decimales del número pi. Pero no contentos con esto, Kondo en una entrevista dijo que se habían dado cuenta de que la programación que habían hecho no estaba bien y que la podían mejorar y que habían estado un año, pero que si la mejoraban iban a tener en menos de 180 días un resultado mejor. Pues bueno, curiosamente en 2013 vuelven a probar el método este de Chudnovsky con una programación mucho más avanzada. Esta vez me parece que en vez de 10 discos duros utilizan veintitantos discos duros, o sea, ya increíble. Pero esta vez eh, el ordenador les petó porque la realidad es que el ordenador aguantó hasta que dijo basta. 75 días. Y esta vez en 75 días, terminan el 28 de diciembre del 2013, el Día de los Inocentes en España, pues ese día encuentran 12,1 billones de decimales del número pi. Entonces esto me parece una fuerza de voluntad increíble. Pero podréis decir, bueno, ¿y cómo saben que esas cifras decimales son correctas? Bueno, mirad, aquí en el documento que apareció en la Real Sociedad Matemática, yo creo que me da algunas pistas para saber qué es lo que puede pasar. Mirad, vamos a ver, que lo encuentre en un momentito. No existen solamente estas fórmulas que yo enseño, hay muchísimas más. Los hermanos Bourbain, por ejemplo, tienen. Y fijaros que ellos tienen fórmulas mucho más complejas, también bastante complejas y con buenos resultados. Bueno, pues resulta que, eh, a ver, si lo encuentro por aquí, se ha encontrado un método que permite encontrar mediante un algoritmo las cifras decimal del número pi que tú quieras. O sea, por ejemplo, vamos a ver, no sé si lo encuentro por aquí. Utilizando código binario y hexadecimal, tú puedes encontrar la cifra decimal en la posición que a ti te interesa. Es decir, supongamos que tú quieres encontrar qué cifra decimal se encuentra en la posición 2 billones, por poner un caso. Bueno, pues con el algoritmo, él te lo busca dónde se encuentra ese número decimal, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que tú, cuando haces los cálculos, por ejemplo, con Chudnovsky, vas al número que está en la posición 2 billones y ves si coincide. Y si coincide, entonces es que has hecho todos los cálculos bien. Y así puedes ir comprobando, dando saltos dentro de esa lista de números, e ir comprobando a ver, número a número, cuáles están correctos. Cuando ves que fallan, pues sabes que hay decimales que no son correctos. Entonces, puedes mediante este método, puedes encontrar una aproximación de cuántos números decimales has encontrado correctos dentro de la lista. Claro, es que son billones, ¿eh? Entonces, es, si no se utiliza este tipo de métodos, es imposible de saber si esos decimales son correctos o no lo son. Espero haberme explicado bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo acabo de encontrar. C. Percival ha obtenido la cifra binaria de pi que ocupa la posición 10 billones y este un 0. Entonces, si tú sabes cuál es el número que ocupa la posición 10, 1 billón o 2 billones o 10.000 billones o lo que sea, entonces vas a esa posición y si realmente está ese número, entonces es que el método que has seguido para encontrar los números decimales es correcto y hasta ahí has calculado los números bien. Si a partir de ahí empiezan a salir números que no te aparecen en las fórmulas matemáticas, pues entonces es que el ordenador está fallando
o te estás desviando del número pi, ¿vale? Bueno, pues el artículo de la Real Sociedad, un 10, es un artículo genial donde aprendes un montón de matemáticas, pero a mí ya me supera. Entonces yo ya con esto lo voy a dejar. Y espero que os haya gustado mucho esto. Pero quiero enseñaros una última cosa antes de pasar a GeoGebra, a ver si lo encuentro por aquí, que es un último resultado que ha aparecido en el periódico El País hace unos días. Voy a encontrarlo. Y creo que se encuentra aquí el texto. Un segundito que no lo había buscado. Vale, vamos a encontrarlo aquí. Bien. Bueno, en un texto anterior, aquí en la presentación, en un vídeo anterior, os enseñé el producto de John Wallis, un producto que da como resultado pi medios. Y fue el primer producto que se utilizó para encontrar el número pi. Pero es una serie que converge, perdón, un producto que converge muy lentamente al número pi, lo pudimos ver con GeoGebra, fórmula de 1655. Bueno, ¿qué ha pasado en el 2015? Mirad, es muy curioso. El número pi conecta por sorpresa la física cuántica con las matemáticas. Esto aparece en el periódico El País. Bueno, mirad lo que pasó. Un profesor de física de la universidad, a ver si encuentro su nombre, perdón, en la Universidad de Rochester, creo que es uno de los, Hagen, Carl R. Hagen. Bueno, Carl R. Hagen, que entre otros ha estado entre los que predijeron el famoso bosón de Higgs, propuso un trabajo a sus alumnos, que es que estudiaran el átomo de hidrógeno y estudiaran qué pasaba cuando la energía que tenía este átomo era mayor y por tanto se iban excitando más los electrones, qué pasaba con los electrones y que utilizaron un método matemático para ver si podían determinar pues algo así como su órbita. Es lo que yo entiendo porque yo no soy físico. Muy bien. Pues lo que esperaba Hagen que ocurriera es que cuando se hicieran los cálculos, conforme se le diera más energía al, al átomo de hidrógeno, resulta que cada vez fuera más difícil determinar cuál fuera la órbita del electrón, tal y como dice Heisenberg, ¿vale? El que hizo toda la teoría que se está utilizando ahora en las clases de física sobre los átomos, ¿vale? Muy bien, pero ¿qué ocurrió? Cuando él estuvo estudiando esto, se dio cuenta que conforme le daba energía a los átomos de hidrógeno, lo que ocurría es que cada vez era más fácil determinar dónde se encontraba el electrón, cuál era la órbita que seguía el electrón alrededor del núcleo del átomo. Se iba reduciendo el error que se producía. Y claro, esto era algo que no se esperaban. Y bueno, ¿sabéis a qué conclusión han llegado? Bueno, la conclusión que han llegado es que, aquí lo tengo, ¿os acordáis que el método, los que sepáis un poquito de física, el método del danés Niels Bohr era que los electrones estaban dando órbitas circulares perfectas alrededor del núcleo del átomo? Bueno, pues lo que se han dado, y Heisenberg lo que decía era que em, los átomos los electrones giraban alrededor del núcleo de un átomo, pero no se podía determinar con exactitud su órbita, ¿vale? Bueno, pues lo que se ha encontrado es que conforme estaban más excitados los átomos de hidrógeno, resulta que los electrones cada vez se parecen más sus órbitas a una circunferencia perfecta. Entonces, una matemática, que es Tamar Friedman, que creo que está en esa misma universidad, ayudó a Hagen y resulta que cuando estuvieron estudiando los resultados que aparecían en las fórmulas matemáticas físicas, ¿qué se encontraron? Pues que estaba la fórmula de John Wallis, ¿eh? La fórmula de John Wallis estaba dentro de los resultados que a ellos les salían, porque salían circunferencias perfectas.
Así que fijaros, don John Wallis, gran matemático, resulta que su fórmula está en los átomos de hidrógeno y lo hemos tenido que esperar en sacar este resultado más de 350 años, ¿vale? 2015 encontramos que el producto de Wallis está dentro de los átomos de hidrógeno y como decían los matemáticos que estuvieron estudiando esto es como encontrar una perla en las ostras, ¿eh? Es un diamante encontrar dentro de la naturaleza que está una maravillosa fórmula escondida, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto un poquito del número pi. Vamos a ver ahora cómo con GeoGebra podemos ver tres fórmulas: Machin, Gauss y Ramanujan, y ver cómo se comporta GeoGebra con esas fórmulas. Vamos a ver con GeoGebra cómo se pueden estudiar las tres series que nos interesan en este vídeo. Y esta es la primera serie, esta es la de John Machin, la primera serie de convergencia rápida al número pi. Veis que aquí en la parte de abajo pongo la fórmula, como es bastante compleja, pues he utilizado la serie de James Gregory para, bueno, porque la utilizo yo, porque la utilizo John Machin, para encontrar el valor de pi. Aquí tenemos toda la fórmula. Entonces, como es una fórmula bastante compleja, pues ahora la tengo que ir haciendo poquito a poco, ¿vale? Entonces aquí el K sería el valor que ponemos aquí al principio en la columna A, y luego poquito a poco voy colocando toda la fórmula haciéndola por partes, porque hay que tener mucho cuidadito porque algunos números se convierten en cero y si lo haces todo de golpe pues da problemas. Así que vamos con cuidado, vamos haciendo poco a poco y entonces al final del todo hago aquí la operación. Y entonces fijaros que aquí la última columna, la que pone H, la penúltima, este es el valor de pi, el que tendría que salir. Y bueno, pues en la iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 10 ya me sale un 0, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que tiene los 15 decimales ya iguales que los de pi. Necesitamos solamente 10 iteraciones para llegar a pi. El problema está en que, aunque yo multiplique aquí por potencias de 10 para ver si hay números decimales debajo, no los hay. Así que GeoGebra trabaja únicamente con 15 decimales y no le pidamos más porque luego nos va a dar problemas. De hecho, luego aquí queda como un residuo de un decimal, pero es porque ya aquí ya se producen errores a partir de esta iteración 10, ¿vale? Y bueno, pues ya nos sale el valor de pi más valores de pi para poder estudiar, ¿vale? Así que solamente 15 decimales y necesitamos 10 iteraciones. Y esta es la fórmula de Gauss, de estilo Machin. Aquí también está pasada al formato de James Gregory. Veis que aquí abajo está la fórmula, veis que es bastante compleja. Por tanto, aquí tengo que ir con mucho cuidado, ir haciendo términos poquito a poco. Yo voy haciendo que si el numerador, que si el denominador, con mucho cuidado haciendo las operaciones. Y bueno, vamos a llegar a esta columna que está de color azul, la J, que es la final, donde se recoge toda la información. Y atención que en la sexta iteración tenemos ya directamente 15 decimales del número pi exacto. Así que la fórmula de Gauss es mejor que la de Machin. Y bueno, pues veis que con solo 6 iteraciones ya tenemos 15 decimales. Así que Gauss acierta de pleno con su fórmula, ¿vale? Y lo mismo, ya no podemos pedirle más al programa, 15 decimales y ya está, ni con potencias de 10 multiplicando ni nada, no hay más. Pues aquí estamos con la serie de Ramanujan. Sabemos que son 4 familias las que dan series de 1 partido por pi y que esta en concreto, este ejemplo, es una auténtica brutalidad porque consigue encontrar 8 decimales exactos del número pi en cada iteración. No podemos utilizar directamente en la hoja de cálculo el 1 partido por pi, es mejor que calculemos con esta serie que está aquí a la derecha, donde el pi está despejado.
Entonces yo he ido con tranquilidad haciendo todos esos valores para que no me diera errores. Yo he estado comprobando cuándo me daba error, cuándo no me daba error. Entonces he estado jugando un poquito, he necesitado todas estas columnas para ir sacando los valores y al final llegamos a la columna J donde hacemos todos los cálculos. Y mirad, GeoGebra en la primera iteración me da los 8 decimales y en la siguiente iteración ya salen clavados los 15 decimales y ya a partir de la tercera iteración automáticamente GeoGebra me dice que es pi. Ya no le pidas más a GeoGebra porque no te va a calcular más. No podemos utilizar GeoGebra para series de convergencia rápida porque es que enseguida GeoGebra agota las posibilidades. La fórmula de los hermanos Chudnovsky, que es otra familia que inventó Ramanujan, pero que sabéis que esa serie Ramanujan no la vio, sino que fueron los hermanos Chudnovsky que recientemente encontraron esa fórmula. Bueno, pues esa daría 15 decimales exactos del número pi. No vale la pena probarla en GeoGebra porque con una sola iteración ya tendríamos el número pi directamente. Y bueno, pues tampoco vale la pena que probemos ninguna secuencia ni hagamos nada para verlo en la vista gráfica porque es que los puntos estarían tan próximos a pi que es que no veríamos nada. Así que, aunque queda feo, la única manera de poder ver cómo funcionan estas series es utilizando unas hojas de cálculo. Y bueno, pues nada, agradeceros la atención que habéis tenido para ver todos estos vídeos que he estado haciendo sobre series que dan como resultado el número pi y sobre todo para ver este último capítulo que son las series de convergencia rápida donde pues hemos aprendido bastantes detalles curiosos y bueno, espero que os haya gustado esta serie y bueno, quizás en el futuro vuelva a retomar eh, esto de ir encontrando los decimales del número pi si voy encontrando resultados curiosos y fórmulas curiosas, que hay un montón, y que veo que las pueda aplicar con GeoGebra. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.